Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde hablamos sobre procesos y tecnología para el sector de los despachos profesionales. Hoy tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar de la minería de procesos. Reconozco que hasta hace unos pocos meses desconocía este concepto y viendo un vídeo, por casualidad, llamé a mi compañero Germán y le dije: Germán, se abre un mundo de posibilidades sobre el mundo de los procesos y queremos compartir durante este videoblog pues aspectos básicos, una pequeña introducción a la minería de procesos, y tendremos la oportunidad en el próximo congreso de profundizar más al respecto. Antes de comenzar, quiero contaros dos noticias que han ocurrido en la última semana. La primera fue que fuimos al primer evento que hizo Slack en España. Si no te suena Slack, es algo similar a Teams. Para que te hagas una idea, Salesforce lo compró hace aproximadamente unos 2 años, casi por 27.000 millones de euros. Una barbaridad. Es un canal de comunicación y para los que ya pertenecen al Club de Innovación, ya os resulta muy familiar porque es nuestro punto de encuentro. Es el lugar que cuando vino la pandemia hizo que estuviésemos muy conectados y bueno, al final tiene sus canales, tiene también para hacer comentarios, es decir, muy similar al Teams, más conocido por Microsoft. ¿Qué aprendí en este evento? Bueno, pues para que os hagáis una idea, grandes multinacionales están haciendo una apuesta al 200% para que la sede digital, repito, la sede digital de una compañía sean herramientas como estas. Es decir, tendríamos nuestras oficinas físicas, pero nuestro lugar de encuentro, y yo estoy convencido que en el 99% de los despachos profesionales empezáis a estar muchísimo tiempo en herramientas como Slack. Comunicación, no solo entre trabajadores, entre compañeros, sino que incluso empieza a ser habitual en una comunicación con clientes o con las comunidades que estéis creando. ¿Novedades que vienen? Pues igual que Teams, creo que cada mes introduce nuevas funcionalidades, nuevas conectividades. Bueno, pues Slack va en la misma línea. Presentaron la posibilidad de poder tener videoconferencia dentro de la propia herramienta, que todo lo que se habla una vez que se termina se deja grabado y disponible en el canal correspondiente. Pero para mí lo más interesante es el concepto de documento inteligente. Se va a empezar a utilizar mucho estas herramientas para el onboarding de un nuevo empleado, para el onboarding de un nuevo cliente, para recursos humanos, para solicitar vacaciones. Es decir, que no tenga que ir incluso al CRM a hacer cosas, sino que las pueda hacer a través de este tipo de herramientas. O, como ya tiene Teams, Slack ya permite el poder ver los gráficos vía Business Intelligence de Tableau dentro de Slack. Es decir, las posibilidades son infinitas. Yo simplemente invitaros a todos a que hagáis una apuesta en conocer la herramienta que tengáis. Si es Slack, pues a 100% por Slack. Si tenéis tips, dedicarle el máximo tiempo en cómo funciona, en cuál es su marketplace, en cuáles son las funcionalidades que van a venir y que podéis configurar. Tenéis que sacarle el mayor provecho a estas herramientas. Y por otro lado, tuve la oportunidad la semana pasada de estar en el SIMO. El SIMO, digamos que es la feria donde los proveedores principalmente tecnológicos o relacionados con el mundo de la educación pues están durante 3 días pues haciendo networking, principalmente muchas plataformas de e-learning. Nosotros, desde el Club de Innovación, nuestra apuesta en la academia, y sobre todo pasé por allí pues para coger ideas de cómo estaban evolucionando las otras plataformas de e-learning. Y al final es curioso, ¿no? Porque la conclusión a la que llegué fue que es una mezcla entre plataforma e-learning con
la comunidad a través de Teams o a través de Slack. Es muy importante que entre los alumnos hablen, se comuniquen. Bueno, un mundo súper interesante y que quería simplemente, bueno, compartir con vosotros la presencia tanto al primer evento de Slack en España como a la feria SIMO. Y bien, vamos a empezar el videoblog de hoy hablando de la minería de procesos, y para eso nos acompaña nuestro compi Germán, que ya vais a ver en pantalla. ¿Cómo está nuestro minero Germán Pérez? Buenas tardes, hola a todos. Encantado una vez más de estar aquí hablando de algo que pensaba que era nuevo y que cuando me dijiste minería de procesos dije, pues la verdad es que no sé muy bien qué es, pero como me ha pasado en otras ocasiones, salvo el día de las criptomonedas, eh, he hecho minería de procesos. Pero ojo, a mi manera, como suele pasar muchas veces en los emprendedores o en los compañeros de despachos, que siempre lo hacemos un poquito todo a nuestra manera, pero sí, voy a poder contar mi experiencia muy de ir por casa, evidentemente sin la sofisticación de lo que de lo que vamos a ver hoy, pero bueno, que yo a mi manera hemos hecho o hemos tenido la necesidad de hacer minería de procesos, por lo menos yo así Bueno, lo interpreto. ¿qué es la minería de procesos? Se trata de software especializado a nivel internacional que se conecta a la base de datos, ya sean RPs, ya sean CRM, y analizan o estudian todas las tablas que están relacionadas y ver cómo se comportan los usuarios, cuándo se abren esas fichas, cuándo se cierran, cuándo se modifican. Pensar que en este nuevo mundo digital todo lo que hacemos deja un rastro, lo que denominamos un rastro digital. En la base de datos que tenéis, por ejemplo, todos para la contabilidad, para el laboral, se deja registrado el día que se abrió esa ficha, el día que se modificó, o incluso ya estamos viendo cómo hay muchos despachos profesionales que están sacando estadísticas de cuántos asientos contables se están introduciendo en el RP, pero hasta si ese movimiento ha venido de un OCR, o ha venido de forma manual, o ha venido por una importación, o ha venido del propio programa RP porque has hecho una amortización automática, o has hecho un asiento automático. Es decir, todo eso es lo que analizan estos software, y a partir de ahí empiezan a sacar conclusiones de cómo nos comportamos, de cómo es nuestro proceso. Es muy curioso, porque si yo fuese y esto vamos a poner un ejemplo, y luego el vídeo que vamos a ver se entiende muy bien con un proceso comercial, desde que el cliente solicita un producto, se pasa a la oferta, pasa a factura, efectos, cobros. Bueno, pues este proceso, si fuésemos a una multinacional, podríamos estar 2 o 3 meses hasta que alguien nos explicase cómo funciona todo el flujo. Bueno, pues para evitar eso, la minería de procesos lo que hace es enchufa este software a SRP, y sabiendo previamente qué tablas están involucradas, empieza a analizar cómo es ese flujo. Y empiezas a sacar conclusiones muy interesantes. Y es que lo que debería ser un proceso en el que siempre fuese igual, empiezan a haber muchísimas variantes, empiezan a haber muchísimas excepciones. Por ejemplo, pues te das cuenta que se abre el pedido, hay modificaciones de precios, hay veces que se convierte a factura de forma automática, otras veces se convierte de forma manual. Bueno, vamos a ver un vídeo que es el que quiero compartir con Germán, y luego vamos debatiendo cómo esto en un futuro se podría llevar al mundo de los despachos, porque se trata de poder analizar los procesos analizando toda esa huella digital, todo ese rastro digital
que muchas veces puede ser diferente al que podamos tener en nuestra cabeza. O incluso podemos tener hasta una mala percepción, porque pensamos que el proceso en vuestro despacho a nivel laboral se hace de una forma, y si viésemos el verdadero registro, nos sorprenderíamos. Porque a lo mejor desde que se levanta la ficha del empleado hasta que se calcula la nómina, pensábamos que pasaban pocos días, a lo mejor pasan más días, a lo mejor se modifican más veces de lo que pensamos. En fin, eso es lo bonito del ámbito digital, que tenemos datos para analizar. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. En este caso es una ponencia, es una presentación que estaban haciendo de Celonis. Celonis es un software de minería de procesos. Voy a dejar en la descripción del videoblog, por si queréis bucear. Ahí tenéis decenas y decenas de vídeos por internet, si queréis hacer una aproximación a cómo funcionan estos software. Y en este caso Celonis, pues principalmente es un producto que está conectado pues con los grandes ERP, como puede ser SAP, como puede ser Salesforce, como pueden ser Oracle, pero se abre un mundo muy bonito para que el día de mañana, bueno, pues se pueda acercar más a la pyme, que sean más sencillos de utilizar. Bueno, quizás el videoblog de hoy no sea muy práctico en el despacho profesional, pero sí es importante tener un horizonte, saber que existen estas herramientas, y sí que podríamos hacer algo de forma manual para algunos procesos, o vamos a ver, por ejemplo, cómo Germán, todos esos registros que ha guardado durante años, donde él va imputando las horas, las va categorizando bien, pues llega un momento en el que puedes sacar conclusiones de todo eso si lo explotas, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes hacer con un business intelligent también, pero vamos a un mundo de analíticas, y esto es lo bonito y lo que queremos compartir. Bueno, si no estás familiarizado, lo mejor es que pongamos el vídeo y a partir de ahí vamos aclarando dudas o vamos viendo cómo lo podemos aplicar al despacho profesional. Voy a compartir la pantalla. Ahora ya se está viendo y le damos al play. En este caso nos va a explicar un caso comercial desde su comienzo hasta el final, y vamos a ir viendo pues esto que estábamos hablando de las variantes. En este caso creo que lo tienen conectado con un SAP, pero imaginaros que esto lo tuviésemos conectado con nuestro propio despacho profesional. Pasar a la plataforma. Vamos a suponer que ya estamos conectados a nuestro ERP y que vamos a analizar con Celonis un proceso de cuentas a pagar, de accounts payable. Nuestro conector está leyendo esa información a tiempo real del sistema. Con lo cual esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una lectura que es a tiempo real, es constante en el tiempo, es completamente objetiva porque está basada en datos. Esto no está apoyado ni en ningún esquema inicial a partir del cual modelamos un proceso. Partimos de un lienzo en blanco. Esto no está apoyado esto no está elaborado a partir de entrevistas con usuarios que son subjetivas y que llevan tiempo. Todo esto que vamos a ver es una preconfiguración de un análisis. Fijaos en esta reflexión, Germán. Dice que esto no son percepciones subjetivas. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los directores, entre los cuales nos podemos incluir nosotros, pensamos que el proceso se está haciendo de una forma en el despacho, y la realidad, y si analizásemos los datos, estoy convencido de que podríamos tener una percepción diferente. Totalmente de acuerdo. Yo esta semana pedí a la responsable del Departamento de Contabilidad y Fiscalidad de Gestión, junto con el equipo de informática, que nos hiciera que nos enseñara en tiempo real cómo hacía un precierre y una simulación fiscal, ¿no? Del ejercicio 2022 de una sociedad limitada. Y la cantidad de pasos que de una manera u otra, por acción u omisión, hemos ido creando entre todos para hacer ese proceso es interminable. O sea, es absurdo y en muchos casos poco eficiente, ¿eh? Pero es verdad que a veces hasta que no lo ves, no lo crees, ¿no? Y lo vas dejando y no eres consciente de los pasos. Pero bueno, en este caso
por ejemplo, en el caso que yo te pongo, que voy cambiando de programa, pues no sé también Celonis cómo lo trataría, pero bueno, estamos hablando de datos objetivos. Y luego es curioso, porque muchos de vosotros habréis creado un proceso en el despacho y me gustaría que de vez en cuando lo reviséis. Porque cuando empiezas a preguntar a los compañeros, te vas a dar cuenta que ese proceso que tú creaste, que era súper guay, ideal, al final la gente no lo está llevando a cabo y te vas a cabrear. Pero aquí donde viene luego la discusión, ¿no? De cómo poder hacer que el proceso que tú tienes en mente luego realmente la gente lo siga, ¿no? Bueno, para mí todo esto entraría en el CRM, entraría en esa regla de validación, entraría en campos obligatorios, bueno, pues cosas que ya hemos hablado en algún videoblog y que vamos a tratar en el 8º congreso. Vamos a seguir con... Permíteme solo un comentario. Sí. Yo me cabreé porque lo seguían, imagínate lo que me hubiera cabreado si no lo seguían. Sí, dale. Que está construido únicamente con los datos recogidos del sistema. Entonces, en este momento estamos leyendo 531.000 facturas del sistema. ¿Vale? Y lo que estamos viendo en esta primera visión, en este explorador de variantes, es, en esta primera línea que vemos aquí, es la variante más común, como vemos aquí. Está hablando de variantes, para que lo entendáis, de 531.000 facturas, estaríamos en la variante número 1, y es que el 20% en este caso se hace de esta forma que estáis viendo, muy lineal, quizás muy limpia. Esa sería la primera variante. Esto sucede también en el despacho. A lo mejor un libro contable, no todos los libros contables los hacemos de la misma forma. ¿Por qué puede suceder? Imaginaos que tenéis 5 contables, pues a lo mejor hay 5 formas de hacer el libro contable. No digo en el contenido, no digo en la presentación, digo en la forma. Uno empieza analizando el pérdidas y ganancias, otro a lo mejor empieza por el balance de situación, la forma que adjuntan, la forma que revisan los libros mayores, uno empieza por el final, otro empieza por el principio, algunos se saltan las reglas, en algunos casos unos ven excepciones donde otros no lo ven. A esto se está refiriendo. ¿Cuál es la variante más común? Bueno, pues de todas las formas diferentes en las que el sistema me está diciendo que yo estoy gestionando mis facturas, la variante más común es aquella pues, que se repite más veces, ¿no? ¿Es la única variante? Por supuesto que no. El sistema está detectando más de 12.000 variantes. Ojo, Germán, está diciendo que el programa en 540 y tantas mil facturas está detectando más de 12.000 variantes. Ojo, variante es que en algunas facturas se modifica una vez, por ejemplo, el precio, en otras se modifican 3. Ahora lo vamos a ir viendo cómo lo representa gráficamente esos análisis. Puede parecer mucho, pero la realidad cuando trabajamos con nuestros clientes es que nos encontramos cientos y miles de variantes en un mismo proceso. Hay algunas conocidas, las que menos, y muchísimas variantes desconocidas. Esto, por ejemplo, también, Germán, imaginémonos a nivel laboral, que cada cliente puede ser una variante. Porque unos tienen dietas, otros no tienen dietas, uno tienen dietas pero con ciertas excepciones porque las hacen de tal forma, otras comunican tal día y entonces hay que revisarla 3 veces. ¿Me explico? Y de ahí es donde sale el potencial de Celonis. No tener conocimiento sobre todas esas otras variantes están haciendo que estemos perdiendo un montón de oportunidades de mejora de nuestro proceso. Y es ahí donde queremos empezar a actuar, a aplicar luz y transparencia sobre cómo se ejecuta el proceso. Esta variante más común está cubriendo un 20% de mis casos, con lo cual todavía me queda un 80% por cubrir. ¿Vale? ¿Cómo funciona o cómo se está ejecutando esta variante más común? Bueno, pues desde que comienza el proceso, el vendor crea el invoice, se hace la recepción de mercancías, se hace el record del invoice, el post del invoice y el clear del invoice, antes de la fecha de vencimiento de la factura. Como vemos, Celonis me está marcando el número de facturas que están transitando de una actividad a otra. Y como vemos que esta primera variante está cubriendo un 20% de nuestros casos, bueno, es un 20% del total, es el número de facturas que está transitando de una actividad a otra. De manera que lo siguiente que haríamos en esta visión todavía macro de nuestro proceso sería empezar a añadir la segunda variante más común y la tercera y la cuarta, con el objetivo de entender en este primer punto, en esta primera fase del análisis, comprender qué es lo que está ocurriendo en mi proceso, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero no es que haya cogido la segunda variante. Ahora lo que ha hecho ha sido acumular la primera y la segunda.
De tal forma que ya estamos viendo en este dibujo donde todo era más lineal, en el que ya a la izquierda empezamos a ver esa segunda variante, que es lo que está en color naranja, y es lo que va a explicar ahora. En esa segunda variante, bueno, pues vamos a ver que tenemos un cambio de precio. Un cambio de precio en nuestra factura que va a suponer un montón de actividades manuales y que va a tener un impacto en el tiempo de gestión. Claro, fijaos, dice, una variante es el cambio de precio. Y ha dicho, y ese cambio de precio es manual. Pues ya estamos viendo que hay casi 83.000 facturas que en ese proceso se han cambiado de forma manual. Ahora, a partir de ahí podríamos ver por qué se ha cambiado manualmente. Pero un proceso que a lo mejor debería ser limpio, ya estamos introduciendo a lo mejor no sé cuántas operaciones de forma manual, si vamos buscando la automatización. De esa factura. Meteríamos una tercera variante y una cuarta variante y varias de ellas, ¿no? Entonces, en cuanto tenemos un buen número de variantes, es muy útil poder hacer un seguimiento exacto de, por ejemplo, en este caso, la sexta variante, cuál es el recorrido de esa sexta variante en el conjunto de las 6 variantes más frecuentes, ¿no? Bueno, pues vemos que tenemos un cambio de tax code, tenemos una nueva aprobación del invoice, tenemos un retrabajo, tenemos esta flecha circular que nos dice que esta es una actividad que requiere actividad recurrente, que requiere un retrabajo, ¿no? Porque tenemos una aprobación, después tenemos otra aprobación y nos quedamos estancados en esa actividad durante un tiempo. Tenemos diferentes cristales, diferentes gafas para ver este tipo de análisis y para ir creciendo en el conocimiento que tenemos de cómo están ocurriendo las cosas en nuestro departamento de cuentas a pagar. Estamos viendo en este momento la frecuencia de casos, en este caso el número de facturas que transitan de una actividad a otra. Pero podríamos ver también el tiempo medio. Si estamos haciendo un análisis de cuánto tiempo tardamos en tramitar una factura y cuál es el motivo porque un porcentaje de nuestras facturas se estén pagando fuera de la fecha de vencimiento y por tanto estemos siendo penalizados. Claro, esto es súper interesante. Estamos viendo en el gráfico cómo por este proceso, a lo mejor más lineal, tardaríamos 2 días. Una vez que se hace el cambio, tantos días. Si nos vamos por otra variante, pues vemos que se puede alargar en X días más. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque todo se deja registrado. El día que se abrió, el día que se modificó, el día que pasa la aprobación de la factura. Y a partir de ahí podemos sacar estadísticas a nivel de cálculo. Es que fíjate, esto si quieres luego lo debatimos, Germán, ¿cómo podríamos aplicar todo esto en el despacho, ¿no? A nivel de plazos. ¿Por qué tardamos tanto? Quería hacerte una pregunta. ¿Tú cuando diseñas un proceso en el despacho, ¿Sí? haces una representación gráfica sí o sí? ¿O directamente pones los pasos y los escribes, por decirlo de una manera? Ahora con el CRM los estoy dibujando. Porque tiene que ver con el diseño, o sea, ¿te obliga de alguna manera al CRM o...? No, pero como estoy haciendo mucho flujo, me está tocando pintar el flujo, que lo vas haciendo a la vez, no es que pintes por un sitio y luego tengas que llevarlo al CRM. Ya. Pero, por ejemplo, el otro día en el evento en el que estuve, conocí una herramienta que se llama Miro, que la voy a poner por aquí, que te permite dibujar. Es como un Word, pero para hacer flujos. Y yo le decía a mis compañeros, es una herramienta que ahora que vamos a hablar mucho de proceso va a ser muy necesaria, porque a lo mejor antes de ponerte a hacer el flow, antes de ponerte a hacer el proceso en el CRM, pues a lo mejor sería interesante que lo pintases, ¿no? Pero sí que empezamos a dibujar, empezamos a tener unos esquemas mentales, ¿no? Unos organigramas, donde empiezas a ver muchas variantes como estas, ¿no? Pero sí, cada vez más, ¿eh? Bueno, pues esta es una de las gafas, uno de los cristales con los que podemos ver este análisis. Y vemos, por ejemplo, pues que de 2 días que teníamos en nuestra variante más frecuente, estamos añadiendo, por ejemplo, cada vez que tenemos que hacer una aprobación adicional, estamos añadiendo 7 días. O cada vez que tenemos un reward en esta actividad de aprobación, tenemos 2 días adicionales, ¿vale? De esta manera podemos empezar a ampliar nuestro conocimiento y, por supuesto, si activásemos todas las variantes, bueno, pues nos daríamos cuenta de la complejidad real que tenemos en nuestro sistema.
Y como digo, no tener control sobre esta complejidad supone que estamos perdiendo muchas oportunidades de mejora de nuestro proceso. Esas oportunidades de mejora se transforman pues, Yo creo que un despacho tiene que ser algo similar a esto, Germán. Sí. Bien, hemos dedicado un buen tiempo a identificar o a entender cómo podemos tener esa transparencia objetiva, a tiempo real, instantáneo, de cómo se ejecuta nuestro proceso. Ahora lo que queremos es aplicar y sacar partido a esta capacidad de... Sería muy bonito, ¿no? A ver si en el despacho somos capaces de hacer una representación, aunque sea con un organigrama sencillo, de lo que supone un cálculo de nóminas. Ya. La verdad es que no se me había ocurrido, no, porque nosotros estamos empezando porque ya empezamos a tener volumen de datos de la última versión que presentamos en su momento en el Ilunion, donde de alguna manera teníamos toda la información mezclada por lo que llamamos registros de gestión del tiempo. Luego, a partir de ahí, ya empezamos a crear tareas con sus subtareas y todo mezclado con la gestión del tiempo. Ya tenemos una trazabilidad mucho más, pues, que nos aporta mucha más información, ¿no? Entonces, sí que me ha gustado mucho la versión esta que dice, bueno, eso desde el prisma de las cantidades, del número de operaciones que se realizan, tanto por pasos como luego si lo subdivides, ¿no? Dice, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del tiempo. Hostia, es una cosa muy sencilla, pero no se me había ocurrido verlo en tantos... O sea, sí que nosotros, cuando diseñamos el proceso, pensamos en un cronograma, ¿no? En el tiempo que tienen que dispararse las subtareas para conseguir el buen servicio, para conseguir la finalización de la tarea. Pero es verdad que luego no revisamos si eso que habíamos diseñado inicialmente se está cumpliendo, que es un poco lo que él también está diciendo. Oye, ¿se está optimizando? ¿Realmente se está...? Por tanto, por ejemplo, lo que tú has dicho de un alta de un trabajador. Nosotros a lo mejor inicialmente pensamos, me lo estoy inventando, que el envío del contrato ya supervisado por el servicio de empleo de turno tienen que pasar 3 días y en el 85% de los casos están pasando en 5 días. ¿Para qué disparar la tarea a los 3 si estamos tardando 5? Pues bueno, pues vamos a ponerlo a 5 días y, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Y no vamos a generar un ruido de miles de tareas, porque al cabo de un año se generan muchas altas y muchos, sobre todo aquí en Baleares, con el fijo discontinuo, muchos llamamientos y tal, para algo que no es necesario hacerlo a los 3 días, que lo estamos haciendo a los 5 sin que genere problemas y sin tal, ¿no? Bueno, son este tipo de cosas que la verdad es que es muy interesante. De visión, esta transparencia del proceso. ¿Cómo sacamos partido de esto? Tenemos varias formas de sacar partido. Lógicamente, una vez que tenemos visión y visibilidad sobre nuestro proceso, bueno, pues queremos entender por qué las cosas ocurren de esta manera. Por ejemplo, si tenemos una compañía que tiene departamentos de cuentas a pagar en diferentes geografías o en diferentes localizaciones, pues nos interesará saber por qué los KPIs de un equipo son diferentes respecto a otro equipo, por ejemplo. De qué manera diferente están haciendo las cosas para que estén pagando más en tiempo, por ejemplo, para que tengan menos facturas duplicadas. Todas esas ineficiencias que suponen un coste adicional para mi compañía. Para eso lo que utilizamos es una funcionalidad de benchmark. Con esta funcionalidad lo que podemos hacer es comparar un mismo proceso ejecutado en dos geografías, por 2 equipos, incluso por 2 personas, o en 2 periodos. Me encanta, ¿eh? Dice, Sí, puedo comparar cómo funciona Marta y cómo funciona Juan. Y vamos a compararlos porque los dos están en el departamento laboral y hacen el mismo trabajo. Y estoy convencido de que, y estoy viendo aquí, ¿no? Días, pues uno 13 de media, otro 10, otro tiene 10.000 variantes, el otro solo tiene una porque es de piñón fijo. Es que es curioso, macho, lo que son los análisis de los datos. De tiempo diferente. Mismo proceso hasta una fecha y después de una fecha en la que hemos ejecutado algún cambio, por ejemplo. Aquellas compañías otra forma de sacar partido o continuando con este sacar partido, esta transparencia, compañías que tienen su modelo, en este caso de cuentas a pagar, definido. Lo tienen definido, conceptualizado, mapeado, sería su to be, ¿no? Cómo les gustaría que su proceso se ejecutase. Pero Celonis lo que te está levantando es una ASI, te está levantando la realidad objetiva de tu proceso.
Algo muy útil es hacer un conformance check, que básicamente es un fit gap análisis entre tu ASIS que te levanta Celonis y tu 2B que tienes modelado en una herramienta, en cualquier herramienta o incluso conceptualizado y lo podemos dibujar en Celonis. Lo podemos o bien cargar o bien dibujar en Celonis y hacer ese fit gap análisis en el que vamos a ver el porcentaje de casos conformes respecto a esos dos modelos y vamos a poder profundizar. Esto es lo que estábamos hablando antes, Germán, que tú dices, oye, yo en mi despacho tengo dibujado esto y ahora vamos a ver la realidad y vamos a comparar si ese proceso que tú dices que es sota, caballo y rey, realmente a ver qué porcentaje coincide, ¿no? En el número de violaciones que ocurren entre esos dos procesos. Bueno, aquí lo llaman violaciones. Violaciones. Coordenadas en función de las veces que se repiten. Vaya nombre más de manera que agresivo. vamos a poder profundizar hasta la mínima pieza de información para entender cuál es el motivo de esa diferencia entre esos casos de violaciones. Violaciones de procesos. Estamos Esto se nos va de las manos general, ya. con lo cual no me voy a meter más en detalle en esta parte. Vale, ya hemos trabajado durante un buen tiempo en la visión del proceso, en el entendimiento del proceso y formas de aplicar esta capacidad de visión. Ahora vamos a empezar a profundizar, a bajar de macro a micro. ¿Cómo podemos entender los puntos? Ahora vamos a entrar ya en detalle. Esto es lo que hemos visto solo en macro, Germán. Solo eran aspectos un poquito generales, que yo creo que con eso para nosotros ya sería un mundo. Ahora ya va a entrar en el detalle. Los principales bloques dentro de mi proceso de cuentas a pagar. Va a haber un área principal que sea de relaciones con proveedores, con lo cual el KPI de Paid on Time va a ser importante para mí. Bueno, yo creo que si queréis profundizar un poquito más, tenéis decenas y decenas de vídeos. Vamos a ver en el Congreso si somos capaces de hacer algún ejemplo, ¿no? Aunque sea pintado de unos organigramas, de cómo debería ser el proceso, ¿no? E incluso podríamos ver luego qué nos estamos encontrando en la realidad, ¿no? Bueno, yo espero que os haya gustado lo que ha sido esta minería de procesos. Os acerco esto porque de la misma forma que a lo mejor hace 10 años, cuando veíamos un CRM nos parecía muy lejano y todo era de multinacionales, y hoy en día ya estamos viendo que tenemos CRMs asequibles a cualquier bolsillo y podemos tener las mismas posibilidades o casi las mismas que las grandes. Con el mundo de la minería de procesos va a pasar lo mismo. Ahora es verdad que son herramientas únicamente para multinacionales por su coste, por las horas de inversión. Estos proyectos pues mínimos son 2-3 meses, con un montón de consultores, gente especializada en SQL, especializada en las propias herramientas, en tablas, en relaciones, en estadísticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, de la misma forma también que los Power BI ya empiezan a ser muy asequibles, o incluso los RPA, ¿no? Como veíamos también en el otro videoblog, que empiezan a tener un precio de 8 o 10 euros y cualquiera puede montarse un pequeño robot. Bueno, pues estas herramientas, todavía estamos en una fase muy inicial para la pyme, pero llegará, ¿no? No sé cuál es tu opinión y también puedes contar tu experiencia, Germán, porque tú has hecho algo un poquito más a nivel rudimentario, pero bueno, es tu propio Celonis. Sí. Te quería poner... ¿Puedo compartir pantalla o puede ser un problema para grabar? Sí, no, aquí vamos a por todas. Venga, ¿vamos a por todas? Pues venga. Mira. Esto es la pantalla principal de Consulto, ¿no? Ahora no entremos, tiene varias cosas, esto es un poco lo de menos, ¿vale? El Consulto tiene procesos, lo que serían la plantilla, ¿vale? Procedimientos, hay gente que tú le llamas la ficha, bueno, cada uno le damos un poco diferentes nombres, ¿vale? Esto es un poco el listado. Perdona, este es el listado de los procesos, constitución de sociedades. Lo digo porque son cosas que también a los compañeros, especialmente a los del Club de Innovación, pero en general a la gente que nos escucha, son cosas que son más cercanas, ¿no? Constitución de sociedades, alta reta, alta empresa en seguridad social, ¿vale? Todo eso, pues son procesos que este vídeo que hemos visto, pues era un proceso de facturación, hacia clientes y tal, ¿no? Pero estos son nuestro día a día. De alguna manera, en muchos despachos que nos están escuchando, es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Y pulsando aquí, pues entras dentro del proceso, ¿no? Que yo ya lo tengo abierto. Este concretamente es el de constitución de sociedades. ¿Y veis que pone aquí información proceso? ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva a un Power BI, donde tenemos, en Confialia, con esta nueva versión que tenemos de Consulto, desde el Ilunion, que dijéramos, tenemos 41.000 tareas generadas y acabadas, ¿vale?
Y aquí tenemos esos nombres que hemos visto de los procesos. De accidentes de trabajo, Delta, tenemos 22 tareas, que nos ha llevado 0,91 hora de tiempo, ¿vale? Una media de 0,93. Aquí nos dicen las personas y el tiempo, en la parte de abajo, nos dicen las personas y el tiempo. Por ejemplo, cualquier cosa, inspecciones de trabajo. Ha habido 13, una media de 2,97 horas. Lo mismo lo estamos cobrando mal, lo estamos cobrando... Podemos hacer que solamente nos muestre en función de la gráfica, en función del número... ¿Qué significa media en horas y luego mediana en horas? ¿Qué significa este dato? La mediana representa el valor central de un conjunto de datos. A veces es más significativo. Si no voy mal, quitas el más alto y el más bajo, ¿vale? Vale. No es una media aritmética, okay, sino okay. Quitas aquellos datos que de alguna manera te pueden, por ejemplo, aquí en el departamento de informática, por ejemplo, en algún caso hace una prueba y son 0. O sea, una alta reta de 0 es imposible. Algo de tiempo te llevará. Entonces, pues bueno, de alguna manera la mediana te quita esas grandes diferencias por exceso o por defecto, ¿no? Bueno, en el fondo estamos analizando los procesos. Una es que hay tantísimas tramitación de NIE. Se han hecho 5, lleva 3 horas. Bueno, pues ajustas, perdona, esto lo quito, ajustas precio, variaciones reta, 18, lleva 0,76 de media. Bueno, pues es un poquito... Claro, aquí es una minería de procesos, quizás no tan casero como cuando, un poco antes de llegar a Alien Union, que si quieres también explico un poco cómo hicimos esa minería de proceso casera, pero bueno, que estamos intentando, una vez que tienes la información, pues optimizarla, mejorarla y sobre todo pues rentabilizarla también y hacerla más eficiente simplemente. No, lo que te iba a decir es, vale, tienes una tarea y tienes el número de tareas, tienes la media, ¿no?, de tiempo que se emplea, pero yo creo que el debate interesante es ¿qué procesos has seguido para hacer ese reta? Que tú no lo has enseñado, que nos han dicho, pero mira, para una constitución de empresa hay que hacer esto y esto. No sé si nos puedes enseñar esa pantalla que hemos visto antes de lo que sería un ejemplo del proceso. Mira, quería enseñarte unas de las que más se hacen. Por ejemplo, se han hecho 1046 altas de trabajadores, ¿vale? Y aquí te dice la media de tiempo que estamos tardando, ¿vale? El máximo es 1,68 horas y el mínimo es 0, ya te digo, 0 por un tema de posiblemente de alguna prueba que se está haciendo o lo que sea. La parte... Que me cuadra porque al final es casi media hora, un poquito más de media hora. Y hay muchos despachos que están cobrando a 30 euros más o menos cada alta, baja o modificación, lo cual, bueno, estaría en esa media. Pues decías de ver... Sí, un proceso que tú tienes de... Este es un proceso, por ejemplo, uno más... De una constitución de una sociedad. Sí, este mismo, de una constitución de una sociedad, ¿vale? Claro, aquí ¿cuál sería lo interesante? Ver si nos hemos saltado algo de este proceso, nunca lo sabremos, porque me imagino que hay alguien que ha ido dándole todo pam, 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 pam y lo ha cerrado. Es verdad que tú ya tienes tiempos preestablecidos que muchas veces ponen los mismos tiempos que en principio estaban previstos, ¿o no? ¿Puede ser así? Que alguien diga, está realizado y la aplicación... Bueno, esto es el proceso. Eso es el proceso. Cuando lo unimos a un cliente se convierte en tarea. Entonces, allí es cuando, de alguna manera, yo qué sé, por ejemplo, asistir a la primera cita con el cliente y realizar la toma de datos puede ser 1 hora o puede ser 45 minutos o puede ser 1 hora y media. Se supone que cuando esto se convierte en tarea, la pantalla cambia. Este es el proceso, ¿vale? Sin el cliente y solamente con un workflow. Eso es la plantilla, con un workflow, ¿ves? Crear tarea, asistir primera cita, cumplimentar, valorar inscripción, identificar la titularidad real, bueno, una serie de pasos que son datos vivos y esto sería la tarea ya asociada al cliente y, por ejemplo, esta que está en rojo es porque se ha acabado, se ha finalizado, alguien ya la ha dado por finalizada,
¿vale? Asistir primera cita con el cliente también está finalizado. Aquí está previsto 1 hora, pero realmente fueron 11 minutos. Bien. Debían tenerlo muy claro, ¿vale? Ujú. Aquí, si pulso sobre esta tarea, sobre esta subtarea, abajo me aparece cómo se ha ido gestionando, ¿vale? En este caso, mi compañero Rafael dijo, bueno, ya tienes la información y tal, le puso un aviso y la persona que recibió el aviso dice, bueno, ya está, ya lo he hecho y sigo con el siguiente paso. Eso es un poquito... Tú puedes ver luego la trazabilidad de la subtarea, ¿vale? Ujú. Aquí le pongo todos los... Y tú puedes ir, por ejemplo, ahora estas son las pendientes, están en negrita y las otras están en rojo. Yo puedo ver solamente las que están pendientes. Estas son las que están pendientes hoy en día, ¿vale? Ujú. Y aquí, pues, por ejemplo, compañero Julio Pérez dice que está pendiente de la alta de actividad. Por eso tiene la subtarea parada aquí, ¿vale? Y bueno, y esto es un poco, o sea, te digo que cuando ya va la tarea cambia radicalmente el formato de la pantalla de presentación, ¿vale? Y esta información ahora no aparece aquí en esta información de minería de procesos en Power BI parecida al estilo Confialia, pero cuando esté acabado sí que saldrá, ¿no? Y lo que podemos ver aquí antes de llegar a la minería de procesos es que teóricamente este proceso está pensado que lleve una duración de 13 horas 35 minutos, ¿vale? Y estamos llevando 8 horas 30 minutos, lo cual hace que esta barra de proceso que veis aquí arriba esté pues en el 59%, la barra de proceso de la tarea, ¿vale? Ujú. Que también lo podemos ver aquí, que nos va diciendo todavía en color naranja que estamos al 59, pero esta otra, por ejemplo, está en el 82, ya empieza a estar en rojo porque a ver si, para que no nos pasemos del tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, os quería enseñar esta minería de procesos un poco particular en Power BI, pero que ya empieza a aportar un poco de información. Ujú. ¿Mm? Pues la verdad es que está muy, muy interesante, ¿no? Y lo que veíamos un poco en el vídeo, uniéndolo a lo que tú has puesto, Germán, justamente es ver cuánta gente se salta ese proceso, qué tareas se saltan, los plazos, es decir, a partir de ahí es un mundo. Y esos datos los tienes, porque tú dejas el registro de la persona, cuando ha pulsado el botón. Cuando ha entrado, no te lo he enseñado, pero incluso, y no se muestra porque genera mucho ruido, también te da un poco de información de si se está generando más ruido de lo normal o no. Cada vez que se entra en una tarea, deja un log, deja una entrada que no se visualiza si no quieres, pero y se está generando un poco de ruido excesivo y lo que estamos intentando es que no haya tanto ruido, ¿no? Intentar minimizarlo, ¿no? Bueno, al final es información que cuando vas creciendo y vas intentando optimizar y enfocar lo que sería el tiempo que dedicas de la forma más eficiente al mejor servicio hacia el cliente, pues bueno, pues toda esa información es válida. Vale, Germán, para terminar, quería hacer una reflexión al respecto, porque algunos de los que nos están viendo, y sobre todo cuando has enseñado también Consulto, que no deja de ser un CRM que tú has personalizado, has hecho de una forma también pues muy con esa cultura maker, eh, pueden tener la percepción de que nos estamos complicando la vida, demasiadas líneas, demasiadas tareas, todo muy protocolizado o demasiado protocolizado. ¿Merece la pena todo esto? Porque es verdad, ¿eh? Las personas que no están muy familiarizadas con esto pueden llegar a pensar que nos estamos complicando la vida. A veces también lo pensamos nosotros, ¿no? Hasta qué punto a lo mejor se nos está yendo la pinza y aquello de estamos dedicando mucho tiempo en tenerlo todo controlado, todo muy bien, y a lo mejor la ventaja competitiva respecto a otro despacho profesional a lo mejor no es mayor. O sí. Entonces yo quería abrir un poco el debate para terminar sobre esto. A ver, desde mi punto de vista, no tiene por qué ser ni mejor ni peor que otros despachos. Yo creo que el Centro de Innovación también está apostando por la gestión de tareas y procesos, que no es más que una gestión, diríamos, una gestión controlada del trabajo, ¿no?
es una forma de gestionar el crecimiento y gestionar la calidad. O sea, cualquier procedimiento ISO, con más o menos reglamentación o siendo muy puro en su implantación o sin necesidad de serlo, necesita una trazabilidad para medir la calidad del servicio que estás dando. Si vas creciendo, creces en personal o doblas el número de personas, pues bueno, pues sí, lo puedes hacer como se ha hecho tradicionalmente, pues transmitiendo la información de forma verbal, haciendo la formación a los compañeros y tal. Pero si tu visión, si tu estrategia, sobre todo si tu visión de empresa es una empresa con un determinado tamaño, pienso que gestionar, estandarizar el servicio es prácticamente imposible de una forma tradicional y se tiene que gestionar a través de procesos y tareas como lo hacen la mayoría de grandes organizaciones. Si todo lo tenemos que hacer de palabra, pues sirve para organizaciones relativamente pequeñas, pero para gestionar una calidad de servicio en organizaciones de 10, 20, 30 trabajadores y más allá si fuera el caso, pues me parece que es prácticamente imposible o sería morir en el intento si no se gestiona de esta manera. No puedes mejorar los procesos, sería una calidad descontrolada y solo en manos de la persona que la está llevando a cabo. Me parece un peligro, vamos. Yo la conclusión a la que llego, y hay muchas excepciones a lo que voy a decir, si velamos por la calidad, y veo a muchísimos despachos profesionales acudiendo a congresos, acudiendo a eventos, invirtiendo en OCRs, en checklists, en agregadores bancarios, portales, CRM, Business Intelligence, haciendo un esfuerzo brutal, con el ánimo de tener más información, gestionar el despacho mucho mejor, calidad, etcétera. Si eso no desemboca en una mayor facturación, voy a ser claro, en ser más caros que el resto, no sé hasta qué punto compensa. Yo creo que ver la tecnología como algo que nos va a permitir ser una low cost, como lo hemos entendido, ¿no? Es decir, bajar precios, yo creo que nos estamos equivocando. Yo creo que toda esa calidad, y además lo veo como una oportunidad. Si tú puedes garantizar la calidad, buen servicio, con todo lo que eso conlleva, no puedes ir con el mismo precio o incluso con precio inferior. Hombre, entiendo que puedas ir con precio inferior si todo el mundo garantizásemos la calidad, porque sería como una commodity. Si todo el mundo hace lo mismo que tú, sin ninguna ventaja competitiva, entiendo que podamos entrar en una guerra de precio. Pero si tú eres un buen restaurante, puedes garantizar una buena carne, que esa buena carne no te la va a garantizar quizás el 80% de toda la restauración, hombre, pues aprovecha a ponerle a un precio, porque habrá gente que sí vaya buscando esa calidad, ¿no? Entonces, yo creo y invito, ¿no?, a todos aquellos que estáis haciendo un esfuerzo en tecnología, en innovación, en CRM, en procesos, que vayáis a la par también con la facturación. Y veo que hay muchos despachos en España que no tienen tecnología, que han trabajado muy bien la parte de los precios, que son caros por razones X. Bueno, pues yo creo que a lo mejor ni una cosa ni otra. No se trata solo de tener un precio muy caro, que si te lo paga el mercado perfecto y a lo mejor no tenés esas herramientas tecnológicas, pero estoy empezando a ver muchos despachos con mucha tecnología, con muchos procesos, y están dejando en un segundo lugar la parte del precio. Que yo entiendo que a lo mejor el cliente tenga portal o no tenga portal, te va a pagar lo mismo. Y es verdad, y lo estamos viendo. O tengas un checklist o no tengas un checklist, pues a lo mejor el cliente no nota esa diferencia. Porque hay una cosa que también hablo con los compañeros, Germán. El cliente no distingue entre tu despacho, el mío y el de al lado. No distingue. La percepción del cliente es que no distingue. Pero la verdadera transformación digital es poner en valor esa digitalización. O sea, lo que tú vienes a estar diciendo, lo que vienes a decir es la transformación digital para quedarte en el mismo precio y en la misma percepción del cliente que estás haciendo lo mismo que hacías antes de esa transformación. Joder, pues vale, va a ver, queda muy bien, quedará muy chulo, ¿no?
despacho Pepito, transformado digitalmente, sí, pero la verdadera transformación digital es trasladar ese cambio voluntario que ha hecho el despacho, porque es una transformación, no es un cambio, es voluntad del despacho transformarse, cambiar, hacérsela llegar al cliente. Por tanto, el cliente, si dice, bueno, tengo el portal pero pago lo mismo, no es ese. La verdadera transformación digital es utilizo el portal que me aporta mi asesoría y por eso estoy dispuesto a pagar más. Porque no es que me lo hayan metido, colado ahí y que digan, sí, hay un portal, pero no entro. Pues evidentemente no vas a pagar más. Pero aquí la verdadera transformación es hacerle ver al cliente que él necesita entrar, que él le sirve esa herramienta, darle utilidad a esa transformación. Eso es lo que creo que la verdadera transformación digital va de eso. ¿Vale? Es un poco lo que comentó nuestro compañero Juanjo de Tu Nube. Él ha buscado una forma de darle utilidad a un portal y a un conocimiento, a unas herramientas que a lo mejor en manos de sus clientes actuales pues no les estaban sacando provecho, pero ha encontrado un grupo de clientes que sí lo valoran y que sí lo quieren pagar. Y yo pienso que de eso va la transformación digital. Yo creo que también tenemos que empezar a trabajar hacia afuera, ¿no? Yo vengo diciendo mucho que nos hemos centrado en herramientas de puertas hacia adentro, ¿no? Checklists, OCR, agregadores bancarios, que son herramientas que el cliente no ve. Pero incluso los portales estamos viendo que tampoco la percepción del cliente es que se le está aportando nada. Simplemente un portal donde se descarga la nómina o pueda dejarte documentos. Es decir, que en sí tampoco hay una aportación de valor, que te puede enviar un email, te envía la documentación o tú le envías un email con las nóminas y llegas al mismo puerto, ¿no? Es decir, que hasta ahora yo lo que hablo a nivel operativo no veo que el cliente perciba. Sí veo que en los CRMs que es lo que tú tienes, empiezas a hacer análisis, que hay cliente rentable, no rentable, puedes mandar mailings, puedes segmentar, puedes hacer plantillas, llevas un seguimiento más al día de las oportunidades, de los expedientes, de los avisos. Hay compañeros que ya están haciendo a través de los CRMs workflows donde cuando pasan ciertas cosas le envía un WhatsApp al cliente, por ejemplo. Es decir, creo, ¿no? Y me gustaría que en el próximo congreso, que vamos a hacer un monográfico de gestión interna, la gestión interna no solo es un control, sino para mí está la calidad. Es que para mí la calidad no está en la operativa. Es decir, un programa, me da igual poner el nombre vosotros, un RP, no me está garantizando una calidad. Me ayuda a hacer un cálculo de una nómina o me ayuda a hacer un cálculo de un impuesto de sociedades. Para mí la calidad tampoco está en el checklist. Estamos viendo que hay muchos compañeros que utilizan checklist, que vale, perfecto, que los utilicen, pero la cuestión es, ¿los compañeros lo están utilizando? ¿Los compañeros están arreglando lo que dice el checklist? Porque la herramienta en sí no te hace nada. La herramienta sí, le das un botón y te detecta cosas. Pero ¿de qué sirve que te detecte cuentas de socios al cliente y no le avisamos de la cuenta de socio? Ahí es donde yo voy. El checklist está bien para levantar cosas. Pero si después no hay una tarea, no hay un seguimiento de esa tarea, no se ejecuta, no vale para nada. Claro. Y la transformación digital nos tiene que permitir, la verdadera transformación digital es, porque es fácil enviar un checklist de partidas pendientes a un cliente. Cuando tienes 2 clientes es el doble de difícil. Y cuando tienes 400, pues es muy difícil. Y que se envíen los 400 es súper complicado. Es un poco lo que tú estás diciendo. La transformación digital nos tiene que permitir enviar el checklist de partidas pendientes a los 400 con una calidad parecida. Y eso es lo que tiene que permitir. Y si aquel compañero que no envía el checklist de partidas pendientes se tiene que detectar porque está por debajo de nuestro umbral de calidad que hemos marcado en el despacho. Y eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que hacer porque es lo que nos va a marcar nuestro precio al final y lo que nos va a valorar el cliente. ¿Vale? Bueno, pues de todo esto hablaremos en el 8º Congreso, pondremos muchos casos de éxito, muchos ejemplos, debatiremos, bueno, van a ser 3 días justamente para hablar de la gestión interna, que es donde estamos centrados y, por supuesto, a través de nuestra academia, que estamos documentando
todos estos procesos, pues todos estos debates, llevarlo también pues a plantillas que os sirvan. Lo presentaremos también todo en el 8º Congreso, estamos documentándolo todo y corriendo mucho y trabajando mucho internamente, os va a gustar mucho. Germán, muchísimas gracias. A partir de ahora eres minero. Soy minero. No sé cómo sigue la canción, pero en el Congreso quizás lo cantemos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que te haya gustado el videoblog de hoy. Acuérdate de darle like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.